Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Iglesia Católica rechaza actos de vandalismo contra Catedral Primada. Por lo menos 150 millones de pesos costará restauración. Un mes de trabajo para recuperar lo dañado. Polémica propuesta de FENALCO. Organizadores de marchas tendrán que expedir póliza para responder por eventuales daños. Justicia Especial de Paz define esta tarde si expulsa o mantiene beneficios a El Paisa. Así operaba la red de corrupción en la DIAN que traficaba con maquinaria decomisada. Procuraduría llama a juicio a exsenador Antonio Guerra por soborno de Odebrecht. En delicado estado de salud trasladan a Cali a ingeniera que había desaparecido en Popayán. Cae red de peligrosos extorsionistas de ganaderos en Bolívar. Sanciones en contra del canciller venezolano Jorge Arreaza impone Estados Unidos. 3 nuevas explosiones en Sri Lanka en medio de tiroteo. Emotivo segundo lugar del ciclista colombiano Julián Quintero en la última etapa del Tour de los Alpes. Y en entretenimiento, Valledupar se viste de fiesta. Hoy inicia el Festival de la Leyenda Vallenata. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. La Iglesia Católica rechazó los actos vandálicos que causaron daños a los monumentos y edificaciones de la Plaza de Bolívar en Bogotá durante las protestas del paro nacional. Un mes tardarán los trabajos de reparación para adecuar las estructuras afectadas. El costo de la restauración será de 150 millones de pesos. Vamos a escuchar a los compañeros. Una presión, compañeros. Una falta de respeto, unos desadaptados los que han hecho esto. No sé qué tipo de educación están recibiendo, la verdad. Ese ataque que se dio ayer contra los funcionarios públicos definitivamente no los compartimos. Ese es simplemente el reflejo de la sociedad en la que estamos, de la decadencia social. Indignados amanecieron los ciudadanos de Bogotá por los daños ocasionados por el grupo de vándalos que protagonizó desórdenes en la Plaza de Bolívar este jueves durante el paro nacional. La Catedral Primada, la Capilla del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y el Palacio de Justicia amanecieron con grafitis y daños en sus fachadas. Estos actos fueron rechazados por la Iglesia Católica en cabeza del Cardenal Primado de Colombia y Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, quien muy temprano inspeccionó el lugar. Se apodera como una especie de pasión vandálica de la gente que asiste, ¿no? Que indudablemente eso es algo que tenemos que analizar a fondo. Qué es lo que está detrás, qué es lo que pasa, qué es lo que los mueve, qué es lo que hace posible que se presenten este tipo de actos que son absolutamente lamentables y que por lo tanto tenemos que rechazar enérgicamente. Dijo que no está en contra de la protesta social, pero sí en las vías de hecho que destruyen al pueblo colombiano. Hay todo el derecho a protestar, hay todo el derecho a reivindicar lo que ellos suponen que no están recibiendo, sus derechos que están violados. Hay todo el derecho de hacerlo, pero que respeten a la nación, que respeten al pueblo, que respeten el patrimonio cultural y religioso del país. El Instituto Distrital de Cultura señaló que resultaron afectados más de 325 metros cuadrados del patrimonio cultural e histórico de la capital y que su recuperación es costosa y compleja. Va a tardar más de un mes en los procesos y en los trabajos de restauración de cada uno de estos elementos, con un costo que en estos momentos se eleva a más de 150 millones de pesos. La puerta del Palacio Cardenalicio por primera vez en muchos años resultó afectada. Una puerta que fue construida y fue diseñada por Vico Consorti. Vico Consorti fue el mismo que realizó la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que tiene en estos momentos unos relieves espectaculares. Estos relieves también se vieron afectados. La estatua de Simón Bolívar tampoco fue ajena a los actos vandálicos y para su recuperación se requiere de la Brigada de Atención a Monumentos. Lo que hacemos es limpiar la piedra, tratar de dejarla con la mejor presentación estética. ¿Cuál es la problemática? Que al ser agredida tantas veces ya empezamos a tener un desgaste del material. Las labores de limpieza se suspenderán en horas de la tarde y se reanudarán en los próximos días, teniendo en cuenta que se realizarán nuevas movilizaciones como la marcha del 1 de mayo. 17 personas están siendo judicializadas por el vandalismo de ayer en la Plaza de Bolívar. Los delitos serían daño en bien ajeno y violencia contra funcionario público. Las cámaras captaron los rostros de quienes destrozaron la Plaza de Bolívar en medio de las manifestaciones.
Detrás de capuchas se intentaron esconder los vándalos que desprendieron adoquines, mallas de protección y atacaron monumentos. Varios de los manifestantes fueron capturados, pero ¿por qué delitos serán judicializados? En principio vamos con lesiones a funcionario público y también daño a bienes públicos. Si tenemos más información, si identificamos a través de los diferentes videos que se están analizando a través del CTI, de la Fiscalía y de la Policía, pues obviamente iremos con otro tipo de delitos, pero la idea es que podamos sacar una buena judicialización. Las autoridades están revisando horas y horas de grabaciones para identificar a más vándalos y proceder a nuevas capturas. Tanto la SIJIN como la Fiscalía estamos analizando toda la información que tenemos. Hay que recordar que hemos fortalecido la videovigilancia en los corredores de la séptima, desde la 26 hasta la Plaza de Bolívar, es decir que toda esa información está siendo procesada y obviamente estamos haciendo la investigación hasta donde sea necesario para capturar a estos responsables de estos actos criminales. El secretario de Seguridad se refirió además a la propuesta de FENALCO de exigir pólizas de seguros a los organizadores de marchas. Pues en eso habría que mirar el orden constitucional. Yo creo que en eso habría que evaluarlo desde un tema jurídico, que podría ser muy útil en términos de poder resarcir los daños. Finalmente reveló que tras la identificación de los detenidos se pudo confirmar que varios son estudiantes de universidades públicas. Por su parte, FENALCO Bogotá presentó una polémica propuesta en la que pide que para autorizar una marcha, las autoridades exijan a los organizadores la presentación de una póliza de seguros para amparar a terceros ante la eventualidad de que ocurran actos vandálicos como los de ayer. Omar, buenas tardes. ¿Qué responden los sindicatos a esta propuesta? Gina, muy buenas tardes. Pues como usted bien lo decía, lo que ha dicho FENALCO Bogotá es que los organizadores de este tipo de protestas, como condición para autorizar las marchas, el distrito debería exigirles una póliza de seguros, una póliza que debía amparar a los terceros, a los comerciantes, básicamente ante la eventualidad de actos vandálicos como los de ayer, que han dicho los profesores. Los profesores han dicho que no están de acuerdo con esta propuesta, teniendo en cuenta que para ellos se restringiría el derecho legítimo que tienen a protestar. Para FENALCO Bogotá, los actos vandálicos de ayer hacen necesario que las autoridades exijan la presentación de una póliza de seguros para proteger a terceros a la hora de solicitarse autorización para la realización de cualquier marcha. El gobierno o el distrito pedirles un seguro de alguna manera, porque es que no tiene razón de ser que nosotros, todos los contribuyentes, tengamos que salir a pagar lo que ellos están haciendo. A los sindicatos, la propuesta de FENALCO les parece que va en contravía del derecho a la protesta. Rechazamos la clase de póliza porque eso va en contravía del derecho constitucional a libre movilidad y a la movilización como está contemplado. Solo ayer, según FENALCO, más de 100 locales del centro de Bogotá tuvieron que cerrar sus puertas. Y es que como están las cosas, ha dicho FENALCO que los arreglos deberán correr por cuenta de los contribuyentes. Por eso ha dicho la Federación de Comerciantes que esta póliza debería comenzar a exigirse desde el miércoles 1 de mayo, cuando están previstas nuevas concentraciones y sobre todo cuando se prevé que lleguen marchas a la Plaza de Bolívar. Información a esta hora desde el occidente de Bogotá, Omar Jaimes, CMI La Noticia. Omar, muchas gracias. Y justamente una aguda polémica se desató en el país tras los hechos ocurridos en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Todo esto en medio de la jornada de protestas. Vamos con Joana Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. 35 detenidos por actos vandálicos en todo el país, 33 de ellos en Bogotá. La jornada de paro se convirtió en una serie de enfrentamientos en la Plaza de Bolívar entre la policía y manifestantes. Las imágenes de encapuchados lanzando piedras contra la policía y afectando la fachada de la Catedral Primada de Bogotá y otras edificaciones provocaron indignación en un sector del país que calificó el hecho como vandalismo y barbarie, mientras que otro sector defiende el libre derecho a la protesta y señala que los hechos presentados en la plaza fueron protagonizados por un pequeño grupo que no representa el verdadero espíritu del paro. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que los hechos protagonizados por manifestantes en la Plaza de Bolívar son protesta legítima o vandalismo? El 37% cree que es protesta legítima, el 63% cree que es vandalismo. Hasta el momento hemos registrado 5.585 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí está el comentario de Juan que dice: se volvieron costumbre las imágenes en los medios de comunicación que muestran a una autoridad acorralada a la merced de los vándalos. La policía se quedó sin respaldo de los políticos, esos que crearon las condiciones de impunidad perfecta para que el mal triunfe sobre el bien. Tenemos a Analizo que dice: son infiltrados para desvirtuar
la protesta legal. Elber dice, ¿cuánto nos cuesta la corrupción? Por aquí tenemos a Felipe que dice, ¿no sería mucho mejor que le cobraran ese dinero a los que hicieron los daños por tal? Motivo es que siguen haciendo daños porque ellos no los pagan, los pagamos los ciudadanos de bien. Y tenemos a Carlos que nos dice, ¿cuánto le costará al país los líderes asesinados, los ríos contaminados, las reservas naturales sobreexplotadas, los megarrobos de los corruptos? Y por último está Axel que dice, menos del 1% de todo lo que le roban a la salud, a la educación y a la vivienda, más lo que se chupan de impuestos, peajes, comparendos, valorización, etcétera. Eso costará limpiar las paredes que rayaron los vándalos. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. El lunes analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora se cumple la audiencia en la que se definen las eventuales sanciones contra el exguerrillero Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa, por su supuesto incumplimiento a los compromisos con la JEP. La Procuraduría consideró que no hay razones para su expulsión del Sistema de Justicia Especial para la Paz. Didier, buenas tardes. ¿A qué hora se conocerá la decisión de la JEP sobre la situación del Paisa? Gina, muy buenas tardes. Se conocerá esta decisión en horas de la tarde, después de las 3, cuando ya los magistrados hayan deliberado y tomado la decisión final. Esta es la primera audiencia que hace la JEP para determinar si un exguerrillero de las FARC está incumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz. Es sobre alias El Paisa, que a pesar de que tiene 26 condenas solo por el delito de secuestro, no asistió a ninguno de los llamados que le hicieron los magistrados para rendir una versión libre sobre esos crímenes cometidos por la guerrilla de las FARC. Tampoco presentó el informe que le fue solicitado sobre sus compromisos con la reincorporación de los exguerrilleros de base y por eso ha sido convocada esta audiencia en la que la Procuraduría acaba de pedir que sea capturado para traerlo ante los magistrados. La delegada de la Procuraduría argumentó que está comprobado que alias El Paisa ha incumplido todos los llamados de la JEP. En este entendido se logró probar que el señor Velázquez Saldarriaga faltó a su obligación de aportar verdad, al ser llamado en múltiples y diversas oportunidades, sin comparecer a aportar la verdad exhaustiva y detallada que esperan del mismo las víctimas y la sociedad, atendiendo a su posición en la organización y a los hechos muy graves por los cuales se le considera responsable. Lo que según el Ministerio Público no está comprobado es que el exguerrillero haya delinquido después de la firma de la paz, entre otras cosas porque los informes rendidos por el Ministerio de Defensa sobre los movimientos de alias El Paisa son deficientes. Entonces los documentos presentados como informes de inteligencia en el presente caso no reúnen ni los más mínimos requisitos para ser considerados como tales. La Procuraduría pidió que la JEP ordene la captura del exguerrillero para traerlo ante los magistrados. Reactivar las órdenes de captura como expone la Procuraduría o sacar al señor Hernández Saldarriaga de los beneficios que brinda la Jurisdicción Especial para la Paz sin tener pruebas de un incumplimiento de acuerdo a lo que establece la C080 frente al régimen de condicionalidades, sería desconocer el acuerdo de paz. En este momento los magistrados están decidiendo sobre las peticiones de la Procuraduría y la defensa de alias El Paisa. Siguen los magistrados a puerta cerrada tomando esta decisión que anunciarán después de las 3 de la tarde. Si deciden hacer lo que solicita la Procuraduría, emitirían entonces una orden de captura para que alias El Paisa sea traído ante los magistrados de la JEP o pueden tomar una decisión más drástica en su contra. Esa decisión que tomen los magistrados tiene un recurso de apelación que podría interponer el abogado de alias El Paisa ante la Sala de Apelaciones de la Justicia Especial para la Paz. Información desde el norte de Bogotá, Didier Chica, CMI, La Noticia. Y en carta enviada al presidente del Congreso, Ernesto Macías, sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz JEP, el fiscal general Néstor Humberto Martínez insistió en que la extradición de narcotraficantes corre peligro.
La carta enviada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez al presidente del Congreso consta de 4 páginas y de 4 puntos, pero hace énfasis en el tema de la extradición. Según el fiscal, el artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, incluye una prohibición para la extradición. Esta disposición no solo afectaría los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial y de la consolidación de una política criminal, dice el fiscal. Cualquier delincuente puede reclamar la aplicación de la prerrogativa de no extradición, sobre pretexto de ofrecer su verdad a la justicia de transición. El fiscal insiste en que hace estas consideraciones en beneficio de la paz de Colombia. El gobierno nacional reitera la tesis del fiscal de que corre peligro la extradición. Ese es el artículo de mayor preocupación. Consideramos que es inconveniente para el país, que el tema de dejar colar a narcotraficantes o abrir esa posibilidad sería acabar con la extradición, una figura que ha funcionado para perseguir al narcotráfico. Sin embargo, los senadores que tienen mayoría para negar las objeciones dicen que eso es falso. Porque ese artículo lo revisó el fiscal, la Corte Constitucional, el Congreso, los países garantes y está desde el principio. Mienten, no hay mico, mienten. Los narcos no tienen ninguna posibilidad de no ser extraditados. Ojalá los extraditen a todos. No es solución perfecta, pero la extradición es un garrote que sirve para esa maldición del narcotráfico. Pero nada tiene que ver con la JEP. El lunes, la plenaria del Senado tiene mayoría para negar las objeciones presidenciales a la JEP. En otras noticias, en una clínica de Cali permanece la ingeniera forestal que llevaba 15 días desaparecida. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de la ingeniera? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Esta ingeniera permanece bajo estricta vigilancia médica. En estos momentos está siendo sometida a unas evaluaciones médicas porque ella, aunque no presenta contusiones ni golpes en su cuerpo, sí se encuentra en un delicado estado de salud mental. En esta clínica psiquiátrica del sur de Cali permanece en delicado estado de salud la ingeniera forestal Marta Lorena Tobar Castro, tras ser hallada en Pereira 15 días después de su desaparición en Popayán, Cauca. Ella físicamente se ve bien, pero mentalmente no conoce a nadie. ¿Qué dice ella? O sea, ¿cuáles fueron las reacciones? No, ella no le pregunta a uno cómo me llamo, cómo te llamas, no dice nada. Los parientes de la mujer de 34 años temen que haya consumido algún tipo de sustancia psicotrópica bajo engaños. No obstante, esperan que ella se recupere para que explique la versión de lo ocurrido. Toda la familia presentimos eso que le han dado esa droga, escolpolamina o que dicen y eso sabe que la persona pierde la cabeza. La víctima no presenta golpes ni heridas por arma en su cuerpo y fue descubierta cuando permanecía en un centro médico en Risaralda. Los familiares de esta mujer esperan que ella recobre su estado de conciencia para que también le informe a las autoridades qué fue lo que ocurrió y permita esclarecer este hecho. En otras noticias, la Policía Nacional desarticuló una peligrosa estructura sicarial que no solamente cumplía con amenazar, extorsionar y asesinar a sus víctimas, sino que envenenaba las municiones con cianuro. Este es alias Cacheca, habría participado en una masacre años atrás en Jamundí. Tras pagar 6 años de prisión y quedar en libertad en 2015, estaba delinquiendo en el Valle. Actualmente pertenecía a una estructura de sicariato y fue detenido cuando pretendía perpetrar un crimen en el municipio de Tuluá. Esta persona es José Fermín Vargas Balanta, conocido como Cacheca. Estuvo vinculado en su momento como miembro de la banda de El Indio William y se le vinculó en su momento de su participación en la masacre de Jamundí, hechos sucedidos en el año 2006. Junto a él fueron capturadas otras 3 personas que conformaban la estructura y sorprendidas quedaron las autoridades al enterarse que utilizaban cianuro en sus municiones durante los ataques sicariales. Por eso se les imputó el delito de tráfico de armas de fuego y municiones agravado por la utilización de cianuro para volver más letales las armas de fuego. De otra parte, las autoridades buscan a este hombre que quedó en distintas cámaras de seguridad evidenciando cómo intimida a sus víctimas durante los atracos en el sur de Cali. En las últimas horas, la motocicleta en la que se mueve el sujeto fue hallada abandonada en el oriente de la ciudad. Que ya está plenamente identificado y que creemos fue la persona que estuvo hurtando durante varios días a personas aquí en la ciudad de Cali. De acuerdo con un informe de Cali Cómo Vamos, el hurto a personas creció en un 19% con 4.422 denuncias frente a 3.693 del año anterior.
Y también de acuerdo con ese informe de Cali Como Vamos, el mes de marzo fue el de mayor incidencia, el de mayor registro, el mejor de denuncias de hurtos a personas, con un total de 1.610 casos, es decir, un 32% más que el año inmediatamente anterior. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias, buenas tardes. Y el Atlántico es uno de los departamentos con más casos de dengue reportados en el país. Hasta la fecha van 592 casos, de los cuales 5 son de carácter grave. Fabián, buenas tardes. ¿Y qué medidas está tomando la gobernación? Luisa, muy buenas tardes para usted. Las medidas que toma la gobernación es que están llegando a casa en todos los municipios del departamento del Atlántico para indicarle a los habitantes que no recopilen o no recolecten agua limpia en recipientes, porque allí se reproduce el mosquito transmisor del dengue. En el Atlántico se han notificado 592 casos de dengue en lo que va del año, mientras que en el 2018 377 fueron reportados. Eliminar todos los criaderos y todos los elementos, recipientes y artículos que se encuentran en los hogares que nos hagan caldo de cultivo para el crecimiento y la proliferación del mosquito Aedes aegypti. En el mes de mayo se presentó el pico más alto de esta enfermedad en todo el país. En el Atlántico, municipios como Sabana Larga, Sabana Grande, Soledad y Puerto Colombia es donde más casos de dengue se presentaron. Son municipios priorizados en este momento por la incidencia de casos que tienen de casos de dengue reportados. Actualmente se adelantan campañas pedagógicas para la erradicación del mosquito transmisor de esta enfermedad. Vamos, Teo, acabemos con ese mosquito transmisor del dengue. ¡Corazón! Juntos, eliminemos el dengue. El delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, es la imagen para llegar a los habitantes de este departamento y así erradicar esta enfermedad. Hay que seguir la recomendación. Han visto casos de muerte y eso es muy delicado. El apoyo mío va a ser siempre para la ciudad, para los niños. Los casos de dengue graves se presentaron 3 en Baranoa, 1 en Malambo, 1 en Ponedera y 1 en Soledad. Es importante resaltar que en la mayoría de los municipios que se encuentran en la parte oriental del departamento del Atlántico es donde el mayor número de casos de dengue se han presentado, sobre todo en la población infantil. Por eso las autoridades insisten a los madres y a los padres de familia para que estén atentos a la cantidad de agua que están recopilando en sus hogares día tras día. Recomiendan seguir las recomendaciones que les vienen haciendo la cantidad de personas o los funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento del Atlántico para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti. Y seguimos con más noticias. Para las 3 de la tarde quedó aplazada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del mototaxista, un presunto violador en serie aquí en Barranquilla. Según las autoridades indicaron, 11 mujeres se han acercado a la URI de la Fiscalía para interponer denuncias en contra de este sujeto. John Savid Niebles Robles le imputaron los delitos de acceso carnal violento en concurso de receptación, falsedad marcaria en la moto en la que al parecer cometía sus delitos, pero no aceptó los cargos. Los familiares de una de las víctimas que fue abusada el pasado 17 de marzo narró el modus operandi de este sujeto, quien supuestamente utilizaba varios acentos para engañar a las mujeres afectadas. Este personaje hace que las personas tengan confianza, se gana su confianza de una forma amigable, les mete conversación, les pregunta el nombre, les dice que se sientan cómodas, que no les va a pasar nada, para así luego violentarlas. Hasta el momento 11 mujeres se han presentado ante la URI de la Fiscalía en esta ciudad para denunciar a este sujeto por abuso sexual, conocido como Machete. El sector que transita esta persona es del barrio Los Robles. Ahí ha estado recogiendo a su mayoría de las víctimas. Según la información entregada por las víctimas, todas fueron violadas en la 6ª entrada a Barranquilla. El imputado fue reconocido por la mayoría de las mujeres por un retrato hablado que al parecer fue realizado por la descripción que entregó una de las víctimas que fue violada y que al parecer vivía cerca de Niebles Robles. Entre los 19 y 25 años de edad son las edades de las mujeres que fueron víctimas de este sujeto conocido como Machete. Esa es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Soy Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Una enorme palizada de más de 6 hectáreas de material de arrastre originada por las lluvias encendió las alarmas en el río Sogamoso sobre la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. El material está represado cerca de Hidrosogamoso.
Ana Mercedes Ariza nos entrega el reporte desde Bucaramanga. Ana, buenas tardes. Compañeras televidentes, buenas tardes. Pues las imágenes captadas por funcionarios de Isagen y pobladores de la zona dan cuenta de la magnitud de esta emergencia originada por el invierno en la represa de Hidrosogamoso y en el río del mismo nombre. Así amaneció hoy la represa de Topocoro en el embalse de Hidrosogamoso. Más de 6 hectáreas de material de arrastre amenazan la movilidad de este afluente y a las comunidades ribereñas de los ríos Sogamoso y Magdalena. Una gran corriente de agua que bajó con cerca de 6 hectáreas de palizada y de otros materiales que hoy se encuentran en el embalse del Topocoro. Funcionarios de Isagen ya comenzaron los trabajos de limpieza que tardarán 2 meses, pero de continuar las lluvias, el panorama puede empeorar. En estos momentos la mancha de madera se encuentra ubicada cerca al puente Lenguerque. En este lugar y hacia el puente Gómez Ortiz procederemos nosotros a recogerlo cuando ya la situación del río nos lo permita. En todos los ríos del departamento se mantiene la alerta roja. Se monitorean especialmente el Sogamoso y el Magdalena, que están muy cerca a la cota de desbordamiento entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Que había una creciente súbita en el río Magdalena en el sector del departamento del Huila y va a generar ya unas afectaciones directas con las comunidades. 18 municipios en el departamento han sido fuertemente golpeados por esta temporada invernal. En 30 puntos se trabaja con maquinaria en la remoción de derrumbes. La Dirección de Riesgo pide a las comunidades informar dónde se requieran hacer podas de árboles y exige a los alcaldes dar prioridad al mantenimiento de su malla vial. Y aunque se habla de 2 meses, es incierto el tiempo que le tomaría a los funcionarios de Isagen y al gobierno departamental remover esta gran palizada, pues las lluvias continúan y la emergencia sigue en máxima alerta en esta región del país. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Continúen ustedes con más información en estudios. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, muchas gracias y buenas tardes. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al excongresista Antonio Guerra por recibir un soborno de la multinacional Odebrecht. La Procuraduría formuló pliego de cargos al ex senador Antonio Guerra por presuntamente utilizar sus influencias para lograr contratos para la multinacional Odebrecht a cambio de dinero. Según la Procuraduría, Guerra habría recibido 200 millones de pesos por las gestiones a favor de la multinacional. Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el ex senador se encuentra detenido. Su abogado dice que él no tiene ninguna participación en los actos de corrupción. El senador Guerra en ningún momento tuvo alguna clase de participación en los temas que se investigan en este proceso. Todo lo contrario, desde el ministro de Hacienda hasta el presidente de la República del gobierno anterior presentaron o nos respondieron unos derechos de petición en donde se justificaba la no participación en absolutamente ningún tema en estabilidad jurídica, en el otro sí del contrato Ocaña-Gamarra y sobre todo sobre el proceso en general de todo el tema de Odebrecht. La Procuraduría calificó la falta de Guerra como gravísima. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Iglesia Católica rechaza actos de vandalismo contra Catedral Primada. Por lo menos 150 millones de pesos costará restauración. Un mes de trabajo para recuperar lo dañado. Polémica propuesta de FENALCO. Organizadores de marchas tendrán que expedir póliza para responder por eventuales daños. Justicia Especial de Paz define esta tarde si expulsa o mantiene beneficios a El Paisa. Así operaba la red de corrupción en la DIAN que traficaba con maquinaria decomisada. Procuraduría llama a juicio a exsenador Antonio Guerra por soborno de Odebrecht. En delicado estado de salud trasladan a Cali a ingeniera que había desaparecido en Popayán. Cae red de peligrosos extorsionistas de ganaderos en Bolívar. Sanciones en contra del canciller venezolano Jorge Arreaza impone Estados Unidos. 3 nuevas explosiones en Sri Lanka en medio de tiroteo. Emotivo segundo lugar del ciclista colombiano Julián Quintero en la última etapa del Tour de los Alpes. Y en entretenimiento, Valledupar se viste de fiesta. Hoy inicia el Festival de la Leyenda Vallenata. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Cae red de peligrosos extorsionistas de ganaderos en Bolívar. En máxima alerta declaran represa de Hidrosogamoso por enorme palizada producto de las lluvias. A juicio ex senador Antonio Guerra por sobornos de Odebrecht.
1.500 vehículos serán chatarrizados en Manizales, no fueron reclamados por sus dueños. 2 personas heridas por demolición de casas en el sur de Bogotá. Departamento de Estado de Estados Unidos sanciona al canciller venezolano Jorge Arreaza. La piloto bogotana Tatiana Calderón disputará este fin de semana su segunda carrera en la Fórmula 2. Polémica decisión de Angelina Jolie. La estrella heredará su fortuna a solo uno de sus hijos. Esto y mucho más en las noticias del entretenimiento. Manejar en estado de embriaguez es una de las infracciones más recurrentes en los conductores de rutas escolares de Bogotá. En lo que va de 2019, las autoridades han multado a más de 100 conductores. No portar cinturones de seguridad, transitar con llantas lisas, ir a exceso de velocidad e incluso conducir bajo los efectos del alcohol son las infracciones que más cometen los conductores de rutas escolares en Bogotá, poniendo en riesgo la vida de los menores de edad. Según el coronel de la Policía de Tránsito, en los primeros meses de 2019 se han inmovilizado más de 100 vehículos por no acatar estas normas de tránsito. Estamos hablando que este año llevamos ya más de 300 vehículos sancionados también, llevamos más de 1000 controles efectuados el año pasado, este año 300, y pues esperamos incrementarlos a partir de la fecha, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que presentan estos menores. Ante el panorama, se adelantan operativos para evitar fatalidades en las vías. El tema de la idoneidad de los conductores, que cumplan con todos los requisitos, no debe ir ningún menor de edad de pie, todos deben ir con cinturón de seguridad, debe haber un monitor que debe coordinar todos los temas, deben tener los números telefónicos de los padres de familia de los menores en caso de una emergencia. La Secretaría de Movilidad reveló que en lo corrido de 2019, 25 menores de edad han resultado lesionados por accidentes en las vías. Noticia en desarrollo en CMI. Atención, el Consejo Superior de la Judicatura admite tutela interpuesta por el presidente del Congreso para dejar sin efecto la votación de la Cámara de Representantes que rechazó las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz. Sin embargo, en carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, el Consejo de la Judicatura informa que negó la solicitud del senador Ernesto Macías, que buscaba posponer la votación a las objeciones de la JEP programadas para el próximo lunes en la plenaria del Senado. Con seguimientos a cuentas bancarias y el rastreo de empresas fachada de reciclaje, la Fiscalía y la Policía lograron detectar a un grupo de 11 funcionarios de la DIAN que estarían vendiendo mercancía decomisada. 11 funcionarios de la DIAN fueron detenidos por presuntamente hacer parte de una red de corrupción al interior de la entidad. La Fiscalía y la Policía investigan una serie de empresas implicadas en la compra ilegal de maquinaria decomisada, la cual era hecha pasar como chatarra. Los hermanos Monroy, quienes tienen una tradición como recicladores, utilizaban otras empresas con el propósito de obtener estos beneficios y defraudar al Estado de esa manera. Vienen otras investigaciones, tenemos otras personas por capturar y también otros estudios contables que deben realizarse con el propósito de identificar cuáles son las empresas contratistas, especialmente del Estado, que se han prestado y qué funcionarios corruptos han brindado el apoyo irregular o al margen de la ley a esta estructura criminal. La red ilegal operaba de la siguiente forma: funcionarios de la DIAN en Buenaventura, Barranquilla y Bogotá diligenciaban formularios para que la maquinaria llegara hasta una fundidora en Boyacá. En el establecimiento los artefactos no eran chatarrizados, sino vendidos a empresas y bandas de minería ilegal. Utilizaban a la empresa Ferrita y a funcionarios públicos para realizar destrucciones ficticias de material, especialmente maquinaria pesada, material ferroso y no ferroso, que había sido incautado por la DIAN. La policía tiene en la mira a más funcionarios y empresas que presuntamente participaron en el entramado de corrupción. A partir de la chatarrización en Sogamoso, sobre todo la maquinaria amarilla no fuera chatarrizada, se levantaban documentos espurios dando cuenta de que sí se había chatarrizado, pero la maquinaria seguía en funcionamiento y seguía operando. Y todos ellos han sido ya judicializados por parte de la Fiscalía General. Según la Fiscalía, desde agosto del año pasado, 22 funcionarios de la DIAN han sido detenidos, entre ellos el jefe de carga del puerto de Buenaventura, Omar Ambuila, señalado de recibir sobornos a cambio de dejar ingresar mercancía de contrabando. Y un juez estudia si avala un preacuerdo entre la Fiscalía y el empresario Roberto Prieto, señalado de recibir 600 millones de pesos por parte de la concesionaria Yuma para una obra de la Ruta del Sol, sector 3. César Melo, buenas tardes. ¿En qué consiste esta negociación?
Gina Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues a esta hora la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de conocimiento un acuerdo con el empresario Roberto Prieto. Recordemos que fue el exgerente de la campaña presidencial del expresidente Juan Manuel Santos. Pues mire, el acuerdo que firmaría Roberto Prieto sería para pagar 5 años de cárcel, a cambio de que Roberto Prieto acepte todos los cargos que le indicó la Fiscalía. Además, la defensa de Prieto solicitó que esos 5 años de detención sean en domiciliaria. Es decir, si Roberto Prieto tendría que aceptar que recibió los 650 millones de pesos por parte de la concesionaria Yuma para adjudicar una obra en Magdalena, y así recibiría este beneficio por parte del juez. A esta hora avanza la audiencia en la que el juez estudia la solicitud de la Fiscalía, y en pocos minutos se conocerá si Roberto Prieto es condenado por este grave acto de corrupción. Desde los juzgados de Palo Quemado, César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias. Casos de leishmaniasis estarían apareciendo tras la tala de bosques realizada por el proyecto Hidroituango. Así lo denunciaron movimientos ambientales y comunidades de la zona de influencia de la obra. Yussi Chaparro, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades ante este hecho? Gina, buenas tardes. En este caso, más que las autoridades, sería EPM y también Hidroituango quienes deberían dar esa respuesta. Ellos dicen que tienen un proyecto de vigilancia en esta zona de influencia del proyecto hidroeléctrico y que están haciendo los controles a estos casos de leishmaniasis. Reconocen que sí se están presentando, pero no han logrado determinar si estarían relacionados con la actividad que se está haciendo en este proyecto. Entre tanto, la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia dice que adelanta jornadas de vacunación. Gloria Elena López Londoño, de 54 años, y su hijo Jimer Santiago Yarse, de 5, son solo algunas de las víctimas recientes de leishmaniasis en el municipio de Sabana Larga, Antioquia. A mí me cayó el leishmaniasis. Yo no fui al hospital porque me daba temor ir, por lo que muchos vecinos míos del barrio donde yo vivo se hacían inyectar y no sanaban. Según el movimiento Ríos Vivos, los casos se dispararon en municipios de zona de influencia de Hidroituango por una tala de bosques y material vegetal estancado en el río Cauca, como se denuncia por parte de la ciudadanía en este video aficionado. Todos dicen que EPM no tiene nada que ver, que Hidroituango no tiene que ver, y para nosotros es claro, Hidroituango es el que está interviniendo el bosque, Hidroituango es el que ha dejado ese material vegetal en descomposición allá por grandes cantidades. Según Ríos Vivos, las cifras de leishmaniasis crecen. En 2015 fueron 3 los casos y en 2016 aumentó a 43. Luego se disparó a 70 en el año 2017 y desde el 2018 hasta hoy van 88. Antioquia sería el tercer departamento del país con más casos de esta enfermedad. Hidroituango, a través de su sistema de vigilancia epidemiológica para el proyecto, explica los casos. Es cierto, las cifras lo muestran, hay un aumento importante de casos en algunos municipios, pero también es importante mirar que en otros municipios han bajado los casos, o sea, son unas fluctuaciones que se presentan pues como en la zona. Por su parte, EPM respondió a través de un comunicado que reconocen que hay casos en la zona, pero que no se logra determinar si es por causa de Hidroituango. No es posible afirmar que en el embalse del proyecto se estén criando los vectores de leishmaniasis, o sea, los seres vivos que transmiten o propagan esta enfermedad, entre otras cosas, porque estos no se crían en agua estancada ni corriente, se crían en materia orgánica en descomposición y a unas condiciones específicas de temperatura y humedad. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que no se construyan represas en zonas tropicales. ¿Por qué? Porque se disparan este tipo de situaciones. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Antioquia anunció jornadas de vacunación en las poblaciones cercanas de Hidroituango para mitigar las enfermedades por leishmaniasis. En otras noticias de Antioquia, hay conmoción en el Bajo Cauca antioqueño. En el municipio de Caucasia fue asesinada una menor de 16 años, quien además tenía 4 meses de embarazo. Al parecer, fue una retaliación por las confrontaciones que hay entre bandas criminales. Solo 4 meses de embarazo tenía Karen Dayana Regino, de 16 años de edad, cuando fue asesinada a bala por sicarios en un almacén de motos del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Al parecer se trató de un ajuste de cuentas, pues la joven presuntamente tenía una relación sentimental con un integrante del Clan del Golfo. Aquí lo que es esa confrontación que hay entre integrantes del Clan del Golfo y de los caparrapos. La primera hipótesis que se maneja es que la menor de edad tenía algún vínculo de relación amorosa con
a alguna persona de estas bandas y por eso se comete este sicariato. Toman una retaliación contra el otro grupo criminal a través de esta menor de edad. El homicida fue capturado por las autoridades, quienes además rechazaron el crimen que tiene conmocionada a la comunidad. Hubo una reacción oportuna por cuenta del personal del cuadrante que logra la captura a pocos metros de las dos personas que se movilizaban en moto y quienes atentaron contra la vida de esta menor de edad. A estos son dos individuos, se les encuentra un revólver, un arma de fuego con la que se pudo haber producido este hecho. Es lamentable estos hechos, pero además también tenemos, ayer se rescató una niña, también menor de edad, iba a ser, la iban a asesinar, la tenemos bajo custodia con el ICBF en el batallón de el Bajo Cauca y ya la vamos a traer vía aérea a Medellín con el ICBF. En lo corrido de este año han sido asesinadas 38 mujeres en el departamento de Antioquia. Y a las 12:40 del mediodía hay que decir que también se presentó otro lamentable hecho contra menores de edad. Esto fue en el suroeste del departamento de Antioquia. En el municipio de Andes se presentó un ataque a bala contra una chiva en donde se movilizaban indígenas. 3 menores en Verachamí resultaron heridos por balas perdidas. Fue en esta vía, en la entrada del resguardo Carmatarrúa del municipio de Andes suroeste antioqueño, por donde se movilizaba la chiva con indígenas en Verachamí, cuando fue atacada a bala por desconocidos desde el monte. Hombres armados dispararon contra unos compañeros que se movilizaban en una chiva que salió a las 5 de la tarde del municipio de Andes. 3 menores de edad de 7, 13 y 17 años resultaron heridos por balas perdidas. Fueron trasladados a centros asistenciales en donde son intervenidos quirúrgicamente. Un menor de 17 años de edad que tiene un impacto en uno de sus glúteos y que pues, se encuentra en centro hospitalario por mismo pedido de los ciudadanos porque le iban a dar de alta. En este momento estamos en búsqueda del responsable de este hecho, no ha sido ubicado, tenemos varias informaciones de los mismos ciudadanos que iban con los menores de edad y lo que importante aquí es brindarle toda la atención a estas 3 personas. La organización indígena de Antioquia rechazó este tipo de ataques criminales contra las poblaciones en zonas rurales. Es desafortunado que personas de manera indiscriminada ataquen de esta manera, poniendo a la población que nada tiene que ver en medio del fuego cruzado. Las autoridades realizan un dispositivo de seguridad en el resguardo para tratar de ubicar al hombre que disparó contra los indígenas. Y en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, se declaró la calamidad pública, esto ante las lluvias de los últimos días y una emergencia que se vive en varias viviendas. Son decenas de viviendas que están cercanas al río Medellín y que tras los desbordamientos que no solamente ha tenido por estos días, sino en meses pasados, tienen en riesgo a estas casas. Estas estructuras, como pueden ver en las imágenes, están agrietadas y en peligro inminente de colapsar en cualquier momento. Por eso ordenaron la evacuación inmediata de sus habitantes y se estudian dónde podrían reubicarlos mientras pasa esta temporada de lluvias. Y también en otras informaciones de la capital antioqueña se dio un duro golpe contra la criminalidad. Se efectuaron 14 capturas en 2 municipios, esto en Guarne y en Concordia, y además en Medellín se capturó al que sería el segundo cabecilla de la banda denominada La Terraza. Alias Juan y el Cuervo de la banda Los Mesa eran el terror en el municipio de Guarne, Antioquia. Se dedicaban al microtráfico y a las rentas criminales avaluadas en 1.560 millones de pesos al año. También cometían homicidios selectivos en esta localidad del oriente del departamento. Nos permite hoy dar con estas capturas tan importantes, capturas que son en pro de la seguridad, seguir trabajando y atacando todas estas dinámicas del microtráfico, todas estas dinámicas que le roban pues le roban la sana convivencia, el orden a nuestra municipalidad. Fueron en total 14 capturas en las últimas horas, sumadas a las del municipio de Concordia, en la que participaron más de 100 policías, que además incautaron droga y armas de fuego a los delincuentes. 5 armas de fuego las que fueron incautadas por la Policía Nacional, entre ellas un arma larga, hay varios kilos de cocaína, marihuana, radios de comunicación y hasta uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Es un golpe muy fuerte contra estas estructuras que delinquen en el municipio de Concordia. Entre tanto, en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a alias Keiler, uno de los delincuentes del cartel de los más buscados y quien sería el segundo cabecilla de la banda conocida como La Terraza, que delinque el nororiente de la ciudad.
Todos estos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos como homicidio, extorsión y también tráfico de estupefacientes. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Feliz tarde. Y el Gaula de la policía capturó en el sur de Bolívar a 41 personas vinculadas a la extorsión de ganaderos. Les robaban reses y ovejas y les exigían dinero para su devolución. El jefe de la organización ordenaba las extorsiones desde la cárcel. Así, a caballo, los uniformados del Gaula de la policía arrearon en zona rural de Achí, Bolívar, 150 reses que recuperaron tras haber sido robadas por integrantes de una subestructura del Clan del Golfo a un ganadero de la región de La Mojana. Para presionar el pago por la devolución del ganado, los delincuentes amenazaban con descuartizar a los animales. Compa, necesito que me dé la plata, yo le estoy hablando, he tenido mucha paciencia con usted, le voy a picar el ganado y le voy a quemar la finca, hermano. Ante la negativa o ante el no pago de esta exigencia económica, serían devueltos los semovientes, descuartizados y dejados en sus fincas o en sus lugares de residencia. Este fue el último de más de 80 casos de abigeato extorsivo que realizó la peligrosa banda en los últimos 2 años en La Mojana. He venido pagando vacuna extorsiva a los grupos paramilitares, donde me han quitado 10.000 pesos por cada animalito que tengo en la finca. Durante ese tiempo, la denuncia de 58 ganaderos le permitió al Grupo de Operaciones Especiales filtrar la organización criminal. La investigación permitió identificar y capturar uno a uno a los 41 integrantes de esta banda delincuencial. La banda criminal era liderada por este hombre, alias Bruno, quien en compañía de alias Marlon, Villa y Leti ordenaban la extorsión de comerciantes y ganaderos de La Mojana en el sur de Bolívar. Alias Bruno seguía liderando o seguía fungiendo como cabecilla de la estructura y desde el centro penitenciario de La Ternera desarrollaba todas sus actividades criminales a través de alias Marlon. Los allanamientos en 6 municipios de Bolívar hacen parte de las operaciones Génesis y Prolífico, que con el apoyo de la Fiscalía le permitió la captura de 190 personas vinculadas a la extorsión y el secuestro en 3 ciudades capitales y 22 municipios del país. Las autoridades de Honduras revelaron las primeras imágenes de la captura del excongresista colombiano Alonso Rafael Acosta en Tegucigalpa por el delito de concierto para delinquir. Este es el momento en que un agente de la policía de Honduras hace efectiva la captura del exparlamentario conservador Alonso Acosta Ocio en Tegucigalpa, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación con grupos paramilitares liderados por alias Don Antonio en la costa caribe. Las imágenes suministradas por las autoridades hondureñas muestran la camioneta de alta gama en la que se movilizaba Acosta Ocio por el exclusivo sector de Kennedy de Tegucigalpa. Aseguran las autoridades que cuando Acosta Ocio se enteró que la Corte le había iniciado una investigación en su contra, decidió salir del país en abril del año pasado hacia Centroamérica. Por solicitud de la justicia, Interpol Colombia expidió circular azul para su ubicación. Información que fue recibida por la policía de Honduras, que reveló que Acosta se hallaba en ese país como gerente del colegio Christian School. La captura se produjo en coordinación con la policía de Colombia. Acosta fue conducido a la cárcel de máxima seguridad de El Pozón, mientras el gobierno colombiano presenta y tramita la solicitud de extradición. Grave accidente en el sur de Bogotá. 2 personas que se encontraban en predios abandonados resultaron heridas cuando el IDU demolía unas casas. Los heridos fueron trasladados a un centro médico de Engativá. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y cómo ocurrió este accidente? Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues se trata de un hombre y una mujer que estaban en el interior de uno de los predios que se encuentra actualmente abandonado en la localidad de Bosa. Estos predios se tiene previsto que sean intervenidos por el IDU y demolidos, porque también se tiene previsto que allí pasen varias vías que van a construir en Bogotá. Donde ocurrió principalmente el accidente, se tiene previsto que pase la vía Alsacia-Tintal. ¿Qué pasa? Lo que nos ha dicho la comunidad es que estas 2 personas que estaban dentro de este predio habían ingresado ilegalmente a desvalijarlo. Lo que querrían sacar de allí sería hierro, también de pronto llevarse la tubería para venderla en diferentes chatarrerías. Mientras realizaban esas acciones ilegales, el predio se debilitó, las bases se debilitaron y se derribó completamente. Las personas quedaron gravemente heridas, pero fueron trasladadas al centro asistencial más cercano, en donde todavía se encuentran a esta hora en observación. Pero nosotros recorrimos algunos de los predios que todavía no
no han sido intervenidos por el IDU y que la comunidad denuncia que están generando inseguridad en la zona. A esta hora nos acompaña uno de los habitantes de esta localidad, quien asegura que niños, mujeres en estado de embarazo también pueden verse afectadas por estos predios que aún no han sido intervenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues lo que pasa con estos predios es que se han desocupado hace aproximadamente 6 u 8 meses y el IDU no los ha intervenido, no los han demolido. Entonces, estos predios, algunos indigentes, chatarreros, aprovechan para desmantelarlos, desvalijarlos y hacen que las estructuras se debiliten y eso lleva a que ocurran accidentes como el que ocurrió en el día de ayer. Hablemos de la inseguridad. También hay personas que se esconden detrás de estos predios para robar a las personas. Claro, como estos predios quedan totalmente desalojados, ya nadie vive acá, entonces la inseguridad es muy grande. Estos se aprovechan para consumir sustancias psicoactivas, para todo tipo de cosas, y aquí tenemos problemas de inseguridad, de robos, de atracos, incluso una niña intentó ser violada la semana pasada. ¿Cuántos predios están actualmente en este barrio, el barrio Bossa Nova? En el barrio Bossa Nova tenemos aproximadamente unos 150 predios y de los cuales pues no han demolido sino apenas unos 5 o 6. Ya prácticamente el barrio está desalojado, quedan como unas 6, 7 familias y las personas que quedan a su alrededor están pidiendo que por favor demuelan estos predios. Llevamos 6, 8 meses esperando que estos predios sean demolidos porque traen no solo los problemas de inseguridad, los accidentes como el de ayer, sino también problemas de salubridad, problemas medioambientales, problemas de ratas. Entonces Muchas gracias, señor Carlos. Vea, pues estas son algunas de las reacciones de los ciudadanos en esta localidad de Bosa, preocupados por la inseguridad de todos los habitantes con estos predios que aún no han sido demolidos. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, gracias. 3 fábricas fueron selladas por incumplir normas ambientales en Bogotá. La Secretaría de Ambiente adelanta más operativos. Por vertimiento de aguas residuales, taponamiento de alcantarillas y falta de sanidad, fueron selladas 3 fábricas en el occidente de Bogotá. La Secretaría de Ambiente llevaba haciéndole seguimiento desde hace 3 meses a las empresas sancionadas. 3 meses llevábamos nuestro equipo de la Secretaría trabajando en encubierto, trabajando haciendo pruebas, mirando testimonios. Vamos a seguir haciendo estos controles. Hacemos un llamado a aquellos empresarios que tengan sus empresas adecuadas. Las fábricas señaladas emitían además partículas contaminantes, sumándose a las más de 100 empresas selladas en la ciudad. Cometen un delito ambiental que puede llevar hasta 9 años de prisión. Y así como hemos cerrado también otras por calidad del aire, fábricas con chimeneas, que también la comunidad se queja mucho, llevamos un total de 150 fábricas y empresas cerradas porque no cumplen normas ambientales. Las multas por infringir la normatividad ambiental podrían superar los 3.600 millones de pesos. Y más de 100 motos y carros serán chatarrizados en Manizales. Ninguno de los dueños los reclamó después de 8 años. Los vehículos estaban en patios de tránsito por cometer diferentes infracciones. El reporte con Juan Alberto Giraldo desde Manizales. Así es, compañeras, muy buenas tardes. Pues son más de 1.500 motos y 150 vehículos los que se encuentran represados aquí en los patios de Manizales y que serán destruidos. Como pueden ver ustedes, es una montaña de motocicletas las que serán chatarrizadas. Según el secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, los vehículos han comenzado a causar un deterioro ambiental que debe ser frenado y ocupan gran cantidad de espacio, lo que dificulta la llegada de nuevos vehículos. Ha tomado la determinación de declarar en abandono vehículos que llevan entre 4 y 8 años. Ya hicimos el proceso a 31 de agosto del año pasado, 31 de mayo, perdón, hicimos el balance de los vehículos que venían ahí y fueron declarados en el abandono de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, en beneficio para la ciudad, porque eran vehículos que estaban ya causando mal a la atmósfera. Las motos y los vehículos que serán sometidos a este proceso iniciarán en los próximos días, sabiendo que las deudas son muy altas y a algunos de los deudores se les ha iniciado procesos coactivos de cobro. El proceso sigue común y corriente, a ellos les están llegando los impuestos porque no han cancelado, muchos han hecho traspaso por una determinada. Muchos tienen deudas, tienen embargos. Los que tienen embargos, sí estamos esperando que el juzgado defina. Estamos haciendo con los carros que se pueden hacer, las motos. Las autoridades continúan adelantando procesos con otros vehículos que en los próximos días cumplen con los plazos estipulados por la ley para iniciar también con el proceso de destrucción.
Pues según el secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, las multas que tienen estas personas podrían sumar más de 2.500 millones de pesos, una cartera de difícil recaudo, teniendo en cuenta que si no vienen a reclamar sus motos, pues mucho menos van a pagar las infracciones. En Manizales, Juan Alberto Giraldo, CMI La Noticia. Juan Alberto, gracias. Y pasando a otra información, Cali es una de las ciudades con más casos de maltrato infantil. Durante 2018 se registraron más de 1.700 agresiones. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar y realizar intervenciones sociales para prevenir que los pequeños, por afectación psicológica, puedan dedicarse a la violencia y se vinculen a grupos ilegales. Él es Anderson, se graduará de psicólogo, lleva consigo un mensaje de resiliencia y perdón. Desde hace 18 años está con protección del ICBF junto a 4 de sus 5 hermanos. A los 7 años perdió al padre producto de un cáncer y desde entonces su mamá se sumergió en la depresión y el consumo de drogas, causándoles reacciones agresivas contra ellos. Muchas veces bajo esos efectos de sustancias nosotros nos maltrataban, nos decían cosas que pues afectivamente lastimaban y ese tipo de cosas. Aparte estamos en un medio donde estaba influenciado por pandillas, prostitución. De los 6, uno murió cuando tenía tan solo 18 años por causas personales. Otro tiene 24, pero está en tratamiento médico en condición de discapacidad. Los demás tienen entre 18 y 22 años. Están construyendo un proyecto de vida luego de permanecer bajo el amparo estatal. Mi mamá tuvo una decisión consciente en entregarnos al ICBF debido a que pues ella no se hace cargo, y aparte de donde estábamos viviendo en una pieza, pues dormíamos todos en una sola cama, nosotros 6 en una sola cama. Historias como las de él se repiten casi a diario, y es que según la Secretaría de Bienestar Social, durante 2018 en el Valle del Cauca se presentaron 2.908 casos de maltrato y abuso infantil, de los cuales 1.714 fueron en Cali. Uno de ellos quedó registrado en este video, donde se observa cómo una mujer pisa a una niña de 9 meses y luego la lanza fuertemente contra una cama. El hecho ocurrió en un jardín que luego fue clausurado por las autoridades. Pero pese a la evidencia, la justicia no judicializó a la agresora porque la víctima no tuvo incapacidad mayor a 3 meses. Ella salió lesionada de su pierna izquierda, donde el fémur se le partió en 2, estuvo incapacitada. Por más de 3 meses y medio llevó ese yeso que era hasta acá arriba. Fue muy duro. Buscamos ayuda a las autoridades, se le hizo la respectiva demanda el mismo día que pasó el suceso, pero no pasó nada. Los reportes de víctimas indican que el 70% tuvo una mayor afectación en las niñas y niños menores entre 10 y 14 años. Con esta información hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, emisión del mediodía. El Observatorio de Cáncer Infantil denuncia que niños venezolanos con esta enfermedad no reciben atención. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Un mes tardarán los trabajos de reparación para adecuar las estructuras afectadas tras los actos vandálicos en la Plaza de Bolívar durante las protestas del paro nacional. La Iglesia Católica rechazó lo sucedido. El costo de la restauración será de 150 millones de pesos. La Catedral Primada, la Capilla del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y el Palacio de Justicia amanecieron con grafitis y daños en sus fachadas. Estos actos fueron rechazados por la Iglesia Católica en cabeza del Cardenal Primado de Colombia y Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, quien muy temprano inspeccionó el lugar. Se apodera como una especie de pasión vandálica de la gente que asiste, ¿no? Que indudablemente eso es algo que tenemos que analizar a fondo, qué es lo que está detrás, qué es lo que pasa, qué es lo que los mueve, qué es lo que hace posible que se presenten este tipo de actos que son absolutamente lamentables y que por lo tanto tenemos que rechazar enérgicamente. Dijo que no está en contra de la protesta social, pero sí en las vías de hecho que destruyen al pueblo colombiano. Hay todo el derecho a protestar, hay todo el derecho a reivindicar lo que ellos suponen que no están recibiendo, sus derechos que están violados, hay todo el derecho de hacerlo, pero que respeten a la nación, que respeten al pueblo, que respeten el patrimonio cultural y religioso del país. El Instituto Distrital de Cultura señaló que resultaron afectados más de 325 metros cuadrados del patrimonio cultural e histórico de la capital y que su recuperación es costosa y compleja. Va a tardar más de un mes.
en los procesos y en los trabajos de restauración de cada uno de estos elementos, con un costo que en estos momentos se eleva a más de 150 millones de pesos. La puerta del Palacio Cardenalicio por primera vez en muchos años resultó afectada. Una puerta que fue construida y fue diseñada por Vico Consorti. Vico Consorti fue el mismo que realizó la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que tiene en estos momentos unos relieves espectaculares. Estos relieves también se vieron afectados. La estatua de Simón Bolívar tampoco fue ajena a los actos vandálicos y para su recuperación se requiere de la Brigada de Atención a Monumentos. Lo que hacemos es limpiar la piedra, tratar de dejarla con la mejor presentación estética. ¿Cuál es la problemática? Que al ser agredida tantas veces ya empezamos a tener un desgaste del material. Las labores de limpieza se suspenderán en horas de la tarde y se reanudarán en los próximos días, teniendo en cuenta que se realizarán nuevas movilizaciones como la marcha del 1 de mayo. Los sindicatos del país rechazaron lo ocurrido en la Plaza de Bolívar de Bogotá y anunciaron que están buscando medidas para poder evitar que en próximas jornadas de protestas se repitan estos hechos. Los incidentes ocurridos en las últimas horas en la Plaza de Bolívar fueron rechazados por los máximos representantes de las centrales obreras del país. Hay que evaluar lo que pasó en el día 25, en la Jornada Nacional de Protesta y en el paro de FECODE, y particularmente los hechos absolutamente inaceptables cometidos por grupos de fascinerosos en la plaza pública, en contra del patrimonio público, en contra de la fuerza pública. Repudiamos lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar. Esos sectores no representan a nadie de quienes estamos organizando estas acciones. Manifestaron que ya están trabajando con las autoridades locales para la marcha del 1 de mayo en todo el país. En las próximas horas analizarán lo ocurrido en un comité intergremial para tomar algunas decisiones. Queremos hacer acuerdos con las administraciones locales para ver cómo se salvaguarda la movilización y cómo se salvaguarda la protección del patrimonio público a fin de evitar este tipo de hechos. Estamos evaluando primero la negociación estatal, con todo el 1,000,000 y pico de trabajadores estatales. Estamos evaluando el tema de las negociaciones del magisterio, que es el tema de educación con FECODE en concreto. Y también estaremos mirando el accionar de muchas organizaciones sociales que tienen profundas contradicciones con el Plan Nacional de Desarrollo. Señalaron que se está estudiando la posibilidad de un cese de actividades en algunos sectores porque consideran que el Plan Nacional de Desarrollo va en detrimento de los colombianos. En alerta permanecen los organismos de socorro por el alto nivel del río Cali y por los deslizamientos que se han presentado sobre la vía al mar. Las autoridades insisten en la importancia de atender las recomendaciones durante la atención de emergencias. Sebastián, los saludo nuevamente. ¿Qué medidas de prevención se están tomando? Pues mire, Gina, mientras la empresa de servicios públicos de la ciudad en Cali realiza la limpieza de los canales de aguas residuales, los organismos de socorro llegan para evacuar el lodo de algunos derrumbes y dan recomendaciones a algunas personas que deben evacuar las viviendas. Pero la sorpresa que se han llevado por estos días es que ellos no están acatando estas normas y se resisten a abandonar sus viviendas. 5 viviendas permanecen en riesgo por los continuos deslizamientos de tierra causados por las lluvias sobre la vía al mar. Las familias aumentan su exposición al negarse a evacuar los sitios. Se ha deslizado tierra sobre viviendas, se le hizo las recomendaciones a la comunidad, a los propietarios de las viviendas, a los afectados, no quieren evacuar. Por otro lado, están en alerta por el alto nivel del río Cali. En un sector sus aguas están represadas debido a la imposibilidad de intervenir dado su fuerte caudal. El río Cali que colinda con el zoológico, la parte del zoológico, ahí hubo una empalizada y no se ha podido trabajar con maquinaria pesada, ya que el río, pues hasta ayer bajó considerablemente, pero con el fuerte aguacero que cayó en el día de ayer en la noche, volvió otra vez a crecer el río y no se ha podido trabajar. Actualmente son más de 20 municipios en el Valle del Cauca los afectados por los estragos del invierno. En 6 de ellos se han presentado cortes en el servicio de agua potable por el desbordamiento de afluentes que impactan sobre las bocatomas de acueductos. Los organismos de socorro están esperando que baje el nivel de el río Cali, pero también hacen un monitoreo permanente a los 7 afluentes de la ciudad. Ellos están esperando a que baje ese nivel porque en la parte alta del río Cali se encuentra un represamiento y esto podría causar alguna tragedia. Nosotros seguiremos atentos a esta información sobre el invierno en nuestro departamento. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.
Sebastián, gracias. Buenas tardes. Y más de 800 personas entre indígenas y campesinos mantienen bloqueada la vía nacional que comunica San José del Guaviare con el resto del país. Los protestantes reclaman por los incumplimientos de los acuerdos del gobierno nacional, el programa de sustitución de cultivos y aspectos de educación y salud. Shirley, buenas tardes. Ampliación de las peticiones que hacen los manifestantes. Así es, Gina y Luisa, aquí en la vía nacional entre los departamentos del Meta y Guaviare, actualmente se encuentra habilitada un solo carril, esto por motivos de bloqueo desde el paro nacional llevado a cabo el día de ayer. Este es el informe. El incumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos de turno ha generado que las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas asentadas en la región del Guayabero se tomaran las vías de hecho, bloqueando así la vía que comunica al Meta con el Guaviare. Se presentó un pequeño bloqueo, inmediatamente se logró por intermedio de la alcaldía municipal un diálogo y sin necesidad de utilizar la fuerza, la vía quedó totalmente habilitada. Para efectos de negociaciones, se exige la instalación de una mesa interinstitucional. Lo que estamos es como obligando a que las comunidades se manifiesten pacíficamente y que de alguna manera se les garanticen sus derechos y libertades. Al señor ministro de Defensa y al presidente de la República y todos los campesinos aquí, le queremos preguntar quién raspó la olla. Porque yo no fui por allá, ni fueron los campesinos de acá, ni los del Cauca. La situación la está mediando el secretario de Gobierno de Puerto Concordia, con funciones de alcalde encargado Edilberto Rincón, quien ha expresado la disposición de iniciar una mesa de diálogos. Tratamos de dialogar, de demostrar que nosotros estamos de alguna manera de acuerdo con las objeciones que tienen a algunos incumplimientos, pero que esa no era la manera legal. De mantenerse el bloqueo de la vía nacional, generaría afectaciones en la economía del sur del Meta y Guaviare. Ya empiezan a llegar delegados por parte de la gobernación del Meta y el gobernador del Guaviare aquí al municipio de Puerto Concordia Meta, esto con el fin de hacer negociaciones con los campesinos para levantar definitivamente el bloqueo que hay en la vía nacional. Esta es la información para CMI, La Noticia. Shirley, gracias. El Observatorio de Cáncer Infantil denunció que los niños y niñas venezolanas que llegan al país con esta enfermedad no están recibiendo tratamiento médico. El Observatorio Interinstitucional del Cáncer Infantil denunció ante la Defensoría del Pueblo que no hay una adecuada atención a los menores de edad que vienen de Venezuela en Colombia por falta de reglamentación. Hace unas semanas la Secretaría de Salud tomó la decisión de sacar a los niños de las bases de datos de las EPS en las que estaban afiliadas, algunos de ellos afiliados a Capital Salud. Sin embargo, quiero hacer la aclaración de que esto no es responsabilidad de Capital Salud, fue la Secretaría de Salud la que toma esta decisión y un poco apoyándose en la norma. Señalaron además que la OIC han llegado quejas de algunas EPS como Comeva, Medimás, Comparta, Salud Total, Nueva EPS por falta de atención, por no entregar de alimentos, remisión de centros de salud que no cuentan con las condiciones necesarias. Tenemos quejas varias de Convida EPS que está fragmentando la atención de los niños con cáncer. Tenemos quejas también de la EPS Medimás que tiene a varios niños con leucemia aguda sin medicamento, un medicamento esencial para la fase del mantenimiento de los niños como lo es la mercaptopurina. Según datos de la Superintendencia de Salud, a la entidad se han recibido hasta abril 3.400 denuncias, por lo que se está trabajando para mejorar. Según datos del Ministerio de Salud, en Colombia se diagnostican cada año más de 1.400 nuevos casos de cáncer infantil. En Noticias del Mundo, Estados Unidos continúa presionando al régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro impuso sanciones en contra del canciller venezolano Jorge Arreaza. Ya son 70 los funcionarios sancionados. Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y a la jueza Carol Padilla. A partir de ahora, todos los bienes que se encuentren en los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El Departamento del Tesoro continuará atacando a los funcionarios corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esta nueva medida punitiva se suma a las ya impuestas a unos 70 altos funcionarios que forman parte del gobierno venezolano. Recientemente, Washington ha impuesto sanciones al régimen como bloqueo de fondos en bancos internacionales y también a empresas que continúan comerciando con el país sudamericano como medida de presión a Nicolás Maduro. Y más de 1000 migrantes se fugaron de un centro de detención en el sur de México. 700 de ellos volvieron a ser capturados y otros 600 siguen desaparecidos. Un grupo de al menos 1.300 migrantes centroamericanos escapó de un centro de detención ubicado en la ciudad de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas. Las autoridades informaron que la fuga se dio en momentos en los que una gigantesca multitud de ciudadanos, gran parte de ellos de nacionalidad cubana, se amotinó. Sin embargo, unos 700 extranjeros volvieron a ser capturados por las autoridades, pero se desconoce el paradero de otras 600 personas. Tenemos mucho miedo por la represión que puedan tomar allá adentro ahora por lo que ha pasado. Ellos no tienen culpa de nada. Medios locales informaron que algunos migrantes tumbaron las vallas de seguridad y rompieron los vidrios de las ventanas para poder escapar, pues algunos de ellos denunciaron extorsiones y hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas y una sobrepoblación en el albergue que lo hacía invivible. Mucha enfermedad para los niños, por favor, hagan algo. México ha deportado a miles de migrantes en los últimos meses, a la vez que ha emitido más de 15.000 visas humanitarias. Sin embargo, las autoridades se han vuelto más selectivas para entregarlas. Pero la verdad que no nos dan mucha respuesta, no seguimos avanzando. A veces dicen que nos esperemos y a veces después nos dicen que nos regresemos. Y la verdad que no es justo de que uno esté esperando. A mediados de abril, las autoridades mexicanas calcularon que hay más de 5.874 caminantes de distintas nacionalidades que se movilizan en el estado de Chiapas o esperan en la frontera para ingresar al país. Más de 300 personas de 2 universidades en Los Ángeles fueron puestas en cuarentena por un nuevo brote de sarampión que azota a Estados Unidos. El brote de sarampión que se ha desatado en las últimas semanas en los Estados Unidos ha obligado a las autoridades sanitarias de Los Ángeles a poner en cuarentena a cientos de personas en la ciudad. La medida se decretó en la Universidad de California y la Universidad Estatal de California. Las personas afectadas han recibido órdenes de quedarse en casa y evitar en la medida de lo posible el contacto con otras personas. En ambas universidades hubo exposiciones al sarampión y se están haciendo pruebas para descartar posibles contagios. Esta contagiosa enfermedad, que se puede transmitir por contacto directo con la persona infectada o por el aire, se está propagando a un ritmo alarmante en el mundo, pues tan solo en el primer trimestre de este año se registraron 110.000 casos. Según un estudio de UNICEF, cada año más de 21 millones de niños en el mundo no se vacunan contra el sarampión. Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, está encabezando la lista de naciones de alto ingreso con el mayor número de niños que no recibieron la primera dosis de la vacuna, con más de 2,5 millones entre 2010 y 2017. Cifra alarmante teniendo en cuenta que esta enfermedad se consideraba ya erradicada. Pese a las dudas que en el pasado tenía sobre el uso de las vacunas, el presidente estadounidense Donald Trump instó a los ciudadanos a vacunarse contra esta enfermedad. Y el presidente Jair Bolsonaro generó una nueva polémica al expresar que su país no debe convertirse en un paraíso para el turismo gay, una postura que para muchos es una nueva exhibición pública homofóbica del ultraderechista. Se acaba el turismo gay friendly en Brasil. El ultraderechista Jair Bolsonaro subrayó que es inaceptable seguir permitiendo que este país sea conocido como un paraíso para el turismo homosexual. Tenemos familia, sostuvo el presidente, que no perdona que el gigante suramericano continúe siendo un referente mundial en la oferta turística inclusiva para la comunidad gay. Hace unas semanas, Bolsonaro fue el centro de la polémica cuando publicó un video de 2 hombres teniendo relaciones en público durante los carnavales de Río de Janeiro. El jefe de Estado no se ahorra ninguna crítica contra los que considera excesos por parte de los turistas LGTB. Sin embargo, mientras le cerró las puertas a los gays, el mandatario se mostró indulgente con los heterosexuales que viajan a Brasil con fines sexuales. Si quieres venir a Brasil a tener sexo con una mujer, adelante, agregó el ultraconservador. La posición radical de Bolsonaro no fue muy bienvenida entre los defensores de la comunidad gay, que aseguraron que esta es una nueva exhibición pública de la postura homófoba del presidente brasileño.
Regresa el terror en Sri Lanka. 3 nuevas explosiones se registraron en la ciudad de Kalmunai. Los estallidos se registraron en momentos en los que las Fuerzas Armadas respondían a un tiroteo que se desató tras allanar una fábrica de bombas en la que se encontraban presuntos sospechosos de la escalada terrorista que dejó un saldo de 253 muertos el domingo pasado. Desde la masacre, las autoridades de Sri Lanka organizan redadas para dar con unas 140 personas que se cree podrían tener nexos con ISIS. Un accidente múltiple se presentó en la Interestatal 70 del condado de Denver, Estados Unidos. Las autoridades reportan varios muertos y heridos. El aparatoso accidente se presentó cuando un semirremolque que se movilizaba a alta velocidad chocó contra 12 vehículos y 3 camiones que se encontraban atascados en un trancón. La colisión provocó que varios carros se incendiaran, ambas calzadas se cerraran y el puente de Denver sufriera grandes daños estructurales. La Agencia Espacial Europea lanzará en febrero del próximo año la sonda Solar Orbiter para poder capturar fotografías del astro. Este sería el primer satélite enviado para hacer observaciones de los polos solares. La sonda tendrá telescopios a bordo que serán los encargados de tomar las fotos del Sol y contará con un escudo térmico que soportará las altas temperaturas. La misión tiene como objetivo ayudar a los científicos a entender las estrellas. Y un video publicado en redes sociales muestra cómo un barco carguero arrastró por varios kilómetros a una gigantesca ballena azul que se quedó atrapada en la proa. Las primeras hipótesis arrojan que el cetáceo probablemente murió al chocarse con el barco que partió de Long Beach, en California, y tenía como destino Manzanillo, en Colima. Por su parte, los tripulantes informaron que no se dieron cuenta de que iban arrastrando el animal hasta que llegaron al puerto mexicano. Después de muchos años de olvido y abandono en el corazón de la ciudad bonita, hoy revive y reabre sus puertas como un gran regalo para la cultura del oriente del país, el mítico y legendario Teatro Santander. Conservando parte de su estructura patrimonial, con una inversión de 41.000 millones de pesos, se logró el rescate de esta joya de la arquitectura del siglo pasado, que 19 años después de clausurada, reabre hoy sus puertas a los amantes de la cultura, el teatro, la música y las artes del oriente colombiano. Queríamos rescatarlo, porque es muy triste, por ejemplo, que mañana viéramos la catedral en ruinas, o que como les pasó a los franceses, o que viéramos la alcaldía quemada, como nos pasó hace 20 años. Porque queremos que este sea un teatro de todos, que este sea un teatro incluyente, que sea un teatro no de élites, sino un teatro para los colegios públicos, para las universidades públicas, que la población de sectores muy vulnerables de la ciudad que nunca ha tenido la oportunidad de disfrutar de un escenario de esta calidad lo pueda hacer. 1000 personas podrán disfrutar en vivo en su concha acústica y plataformas móviles una nutrida agenda. Tenemos 20 eventos internacionales, tenemos tal vez el más espectacular que vamos a tener este año es un circo australiano, el Circo Oz. Tenemos también un ballet escocés, tenemos un tablao español. Complementario, se construye un teatrillo para brindar formación cultural a más de 130.000 estudiantes universitarios de la región. 3 días durará la inauguración con eventos gratuitos y presentaciones de las orquestas sinfónicas de la UIS, la UNAP y 15 grupos musicales de la región. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Lo bueno es el lanzamiento nacional del programa Trayectoria Mega, donde los empresarios más exitosos del país compartirán sus experiencias y transmitirán conocimiento a gerentes y presidentes de diferentes empresas. El presidente Iván Duque espera que este programa ayude a la meta del gobierno en cuanto a la productividad y el crecimiento de medianas y grandes empresas del país. Al menos 6.000 compañías se verán beneficiadas en los próximos 4 años. El programa fue diseñado por presidentes de grandes compañías y contiene temas como dirección estratégica, liderazgo, ejecución, sostenibilidad, clientes y oportunidades. El programa ya ha sido probado en 200 empresas con éxito. Lo malo, los daños ocasionados por vándalos en la Plaza de Bolívar durante la jornada de paro nacional. Las fachadas de la Catedral Primada, el Palacio de Justicia e incluso la estatua de Bolívar, que a propósito ha sido intervenida 12 veces en los últimos 4 años, resultaron afectadas con rayones y golpes por un grupo de personas.
La recuperación de estos daños tardará más de un mes, con un costo que supera los 150 millones de pesos. Y lo feo, la proliferación de plásticos de un solo uso que tanto daño está causándole al medio ambiente. El tema genera tal preocupación que ya hace parte de un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso. La iniciativa, que ya pasó su primer debate en la Cámara, advierte que solo se recicla el 9% del plástico en Colombia. Lo que se busca es que de aquí al 2025 se prohíba la producción y distribución de plástico de un solo uso. Para un próximo debate en el Congreso, la Contraloría prepara un detallado informe señalando de qué magnitud es el daño que viene ocasionando el plástico. Desde ya se prevé una fuerte oposición por parte de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muy bien, hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy feliz tarde.